Buenos días, estimados alumnos. Vamos a continuar con el tema de la evidencia de auditoría y la NIA 500, que nos habla acerca de las evidencias que se van a usar en un trabajo de auditoría. ¿Qué son las evidencias? ¿Cuáles son las características? ¿Cuáles son las técnicas para recolectar evidencias? Entonces tenemos la NIA 500 que nos habla sobre las evidencias de auditoría. Es decir, todas esas evidencias que van a utilizar los auditores para poder llevar a cabo su trabajo. Nos dice que el auditor debe tener evidencia suficiente y apropiada de auditoría. Es decir, todo lo que necesita el auditor como pruebas para poder probar lo que es todo el trabajo que llevó a cabo con ese cliente. ¿Cómo vas a obtener esta evidencia? Por medio de pruebas de control y procedimientos sustantivos. Es decir, por medio de la aplicación de todos los procedimientos de auditoría, el auditor va a recolectar toda esa evidencia que es necesaria para poder emitir una opinión acerca de la razonabilidad de la información financiera. Y la evidencia de auditoría entonces significa la información obtenida por el auditor para llegar a las conclusiones sobre las cuales va a expresar o redactar o llegar a la opinión de la auditoría. Esta evidencia comprende documentos, fuentes y registros contables. Cuando vemos procedimientos que puede llevar a cabo un auditor, tenemos las pruebas de control, que son las evidencias de auditoría que tienen que ver sobre los diseños y las operaciones de los sistemas de control interno y los sistemas de contabilidad. Entonces, toda prueba que tenga que ver con aplicación, diseño y aplicación de sistemas de control interno y diseño y aplicación de políticas contables le vamos a llamar pruebas de control en auditoría. Y los procedimientos sustantivos van a ser aquellas pruebas para obtener evidencia en representaciones erróneas en los estados financieros. Es decir, todas las pruebas que lleve a cabo el auditor que tengan que ver con encontrar errores dentro de la información contable. Entonces, ahí vemos que en las pruebas sustantivas o los procedimientos sustantivos, el auditor puede llevar a cabo pruebas de detalle de transacciones y balances y procedimientos analíticos. La evidencia de auditoría tiene que ser apropiada y suficiente. Son dos características que deben de tener toda evidencia de auditoría. Y suficiente nos referimos a la cantidad y cuando hablamos de propiedad nos referimos a la calidad. Entonces, ¿qué tipo de prueba nosotros estamos llevando a cabo para obtener esta evidencia? La suficiencia y la medida de cantidad y la propiedad, la calidad. Entonces hay que revisar estos dos aspectos cuando estamos hablando de evidencias de auditoría. Y tiene que ver con la cantidad y la calidad de esos procedimientos que llevamos a cabo para nosotros poder determinar si es suficiente y apropiada en relación a la opinión que nosotros vamos a emitir. El auditor encuentra necesario confiar en evidencia de auditoría que es persuasiva y no conclusiva, y a menudo buscar evidencia de auditoría de diferentes fuentes. Hay que buscar información de diferentes fuentes, obviamente para tener un mayor respaldo en lo que es toda esa evidencia que vos estás recopilando. La evidencia suficiente apropiada es influenciada por factores como la evaluación del auditor de la naturaleza y el nivel del riesgo inherente, la naturaleza de los sistemas de contabilidad y de control interno, la importancia relativa de la partida que se examina, la experiencia ganada durante auditorías previas, resultados de procedimientos de auditoría, incluyendo fraude o error, y fuente y confiabilidad de la información disponible. Entonces, todas estas son factores que ayudan a determinar la evidencia en relación a que si es suficiente y apropiada. Los aspectos de los sistemas de contabilidad y control interno sobre los cuales el auditor debe obtener evidencia son
Lo que tiene que ver con el diseño, primero, de los sistemas de contabilidad y control interno. Es decir, el primer paso es que si la empresa diseñó un sistema de control interno y si la empresa tiene diseñadas políticas contables. El primer paso del diseño, si lo tiene la empresa. Y el segundo es la operación. O sea, los sistemas existen y han operado en forma efectiva a lo largo del periodo. No es lo mismo diseño que operación, porque puede ser que una empresa haya diseñado un sistema de control interno y no lo lleve a la práctica. Entonces, estos son los dos aspectos relevantes en lo que tiene que ver con sistemas de contabilidad y lo que tiene que ver con el sistema de control interno, en lo que se refiere al diseño y operación de los mismos. El auditor debe considerar la suficiencia y la propiedad de la evidencia con cualquier evidencia de prueba de control para soportar las aseveraciones de los estados financieros. Es decir, cada debilidad, cada hallazgo o cada fortaleza de la empresa que vos determines debe estar influenciado por una evidencia de auditoría. Es decir, si vos decís el área de caja, buenos días. Buenos días, profesor. Buenos días. De obtener evidencia de auditoría, entonces estamos viendo que cada fortaleza o debilidad que soporta los estados financieros, entonces tiene que estar determinado por una evidencia, es decir, una prueba de en lo que se refiere a que si un área de la empresa está libre de errores o si tiene algún error. Es porque vos ya llevaste a cabo todos los procedimientos analíticos, las pruebas sustantivas y determinaste, obtuviste esa evidencia y determinaste que el área está libre de errores o el área tiene algún error. En lo que se refiere a aseveraciones de los estados financieros, lo que vamos a ver es primero la existencia, que si un activo o pasivo existe. O sea, ese monto que está ahí en los estados financieros, vamos a ver que si en realidad existe o no existe. Lo que tiene que ver con derechos y obligaciones, un activo o pasivo pertenece a la entidad en una fecha dada, porque podemos ver algunos ejemplos donde, por ejemplo, un activo fijo se vendió. Entonces, ahí vas a ver que todo lo que esté en la empresa sea, uno, que sí existe y dos, que sea propiedad de la empresa. Ya sabemos que, por ejemplo, en los activos fijos vamos a ir a corroborar con facturas de compra. Entonces, uno a uno, cada activo fijo lo podemos cotejar con sus respectivas facturas de compra para saber si pertenece a la empresa, y en algunos casos cuando fue vendido, entonces podemos encontrar algunas compras-ventas, porque ya sería ahí un bien usado, ¿no? Un bien nuevo. Entonces ahí tiene que haber una entrada de efectivo al banco y algún documento que respalde esa entrada al banco. Vamos a ver la ocurrencia. Una transacción o evento tuvo lugar, lo cual pertenece a la entidad durante el periodo. Entonces, si estamos viendo un año fiscal, entonces vamos a ver que todas las transacciones registradas contablemente fueron causadas durante ese año, o si hay alguna que data de tiempo anterior. Entonces, ahí es revisar en lo que tiene que ver con el periodo en que fueron registradas todas las transacciones. La integridad, no hay activo, pasivo, transacciones o eventos sin registrar. Entonces ahí vemos también lo que tiene que ver con importancia relativa en principios de contabilidad, que toda transacción que haya causado la empresa se tiene que registrar, y entonces no podemos decir que tal vez un monto pequeño y digamos, no, esto no lo vamos a registrar porque son 10 Córdobas. Entonces eso no puede pasar, sino que todas las transacciones tienen que ser registradas, porque al final todas son parte de la empresa y ocurrieron dentro del periodo. Valuación, un activo pasivo registrado a un valor en libro apropiado. En lo que se refiere a la evaluación de activos,
tenemos que si usamos los principios de contabilidad, los vamos a ver valuados a un precio histórico o precio de compra, que para esto podemos corroborarlo fácilmente con irnos a buscar la factura de compra en la fecha que se compra o se registra. Ya sabemos que si usamos los principios de contabilidad, ese valor se mantiene ahí constante y no cambia, pero ya si usamos normas internacionales, entonces podemos ver que los activos se revalorizan a un precio de mercado o un valor actual. Entonces ahí tenemos que saber qué técnica contable usa la empresa y nosotros como auditores saber cómo se llevan a cabo esos registros para poder revisar esto de lo que es la evaluación en los estados financieros de esa empresa que estemos auditando. La medición tiene que ver con una transacción o evento registrado a su monto apropiado y el ingreso o gasto se asigna al periodo apropiado. Entonces aquí vemos que también tenemos que revisar la parte de medición en lo que se refiere a que todos los montos estén correctos. Sabemos que podemos encontrar errores por registro, tal vez de 1560 vos pusiste 1650, entonces ahí puede pasar ese tipo de errores, pero mediante la medición podemos encontrarlo. Y otra parte importante que tiene que ver con los ingresos o gastos y asignarlo al periodo apropiado, porque ya sabemos que esta es una de las partes más difíciles porque hablamos de cuentas de resultados y podemos encontrarnos algunas situaciones como que el gerente asigne gastos futuros y los traiga a este periodo para aumentar los gastos y por lo tanto obtener una utilidad menor y pagar menos impuestos. Entonces ahí es esa parte de revisar que tanto las ventas o todos los gastos se asignen al periodo correspondiente. Y la presentación y revelación, una partida se revela, se clasifica y describe de acuerdo con el marco de referencia para informe financiero. La presentación ya la vimos, por ejemplo, con la NIF y la forma de presentar los estados financieros. Ya sabemos cómo se presentan los estados financieros con principios de contabilidad generalmente aceptados. Entonces vamos a lo mismo, que el auditor tiene que manejar ambas políticas contables, cómo se registran, cuáles son las políticas de cada una en relación a la clasificación, en relación al registro, en relación a valoración. Entonces el auditor tiene que saber estas dos políticas y porque se puede encontrar clientes con principios y clientes que usen NIF. Entonces aquí a revisar que se cumplan con toda esta parte. Ya sabemos que, por ejemplo, la NIF tiene su forma de presentación, sus estados financieros, sus métodos de evaluación de activos, y entonces revisar que se cumpla con todo esto. En el caso de nos dice que la confiabilidad de la evidencia de auditoría de fuentes externas es más confiable que la generada internamente. Entonces ahí tenemos la confirmación recibida de terceras partes, por ejemplo, la carta de confirmación de auditoría, que les decía que vienen de una fuente externa porque vos le preguntas al cliente sobre saldo y entonces el cliente te confirma o no te confirma, está de acuerdo o en desacuerdo con el saldo que vos tenés en tus estados financieros. Entonces es más confiable esa fuente externa fuera de la empresa que una fuente interna, que vos, por ejemplo, le preguntes al auxiliar sobre ese saldo. Entonces es más confiable que te lo diga el cliente que está afuera que te lo diga un trabajador de la empresa. La evidencia de auditoría generada internamente es más confiable cuando los sistemas de contabilidad y de control interno son efectivos. Entonces, si una empresa tiene un buen sistema de control interno, está diseñado, operando, tiene monitoreo y seguimiento, además tiene todo una política contable definida, entonces todo lo que vos dictamines, todas las pruebas o procedimientos que apliqué, tus resultados van a ser más confiables.
que, digamos, que esa empresa tenga un control interno débil o que tenga fallas en lo que es la aplicación de políticas contables. Entonces de ahí te va a dar más o menos confianza. Pero ya sabemos que cuando haya un buen sistema de control interno y buenas políticas contables, entonces ahí para el auditor es más confiable la aplicación de procedimientos y de pruebas sustantivas. La evidencia de auditoría obtenida directamente por el auditor es más confiable que la obtenida de la entidad y no es lo mismo un reporte, por ejemplo, la conciliación que realice el cliente y la reconciliación que realice el auditor. Es más confiable la reconciliación, obviamente, que hizo el auditor porque ya revisó lo que hizo el contador. O sea, vos no te vas a ir con lo que ya te dé el contador. Entonces, vos lo tenés que volver a recalcular, y esto lo vemos mucho en las conciliaciones bancarias y en las planillas. La planilla es otra parte donde ya sabemos, ya está hecha por el contador, ya se pagó, pero la auditoría viene y nuevamente porque ahí puede encontrar errores. La evidencia de auditoría en forma de documentos y representaciones escritas es más confiable que las representaciones orales. Entonces no es lo mismo obtener información de una entrevista al gerente que revisar documentos. Entonces ahí siempre esta evidencia en forma de documento va a ser más confiable. Y en el caso también de las entrevistas, al final en auditoría lo que nos manda es a que esa entrevista nosotros las pasemos por escrito y hagamos que firme la persona a la que estamos entrevistando. A veces también las personas a las que entrevistamos, como los gerentes generales, piden revisar también la información obtenida por medio de entrevista para que no se transgiverse lo que nos dicen. Entonces a veces viene de la otra parte, pero nosotros como auditores ya sabemos que vamos a pedir también una firma al final de la entrevista para respaldarnos que la realizamos y de toda la información que obtuvimos mediante esa entrevista. Los procedimientos para obtener evidencia de auditoría hay muchos, como la inspección, la observación, la investigación, la confirmación, los procedimientos de cómputo y analítico. La inspección consiste en examinar registros, documentos o activos tangibles. Tres categorías importantes de evidencia de auditoría que proporcionan diferentes grados de confiabilidad son la evidencia de auditoría documentaria creada y retenida por terceras partes, la evidencia de auditoría documentaria creada por terceras partes y retenida por la entidad, y la evidencia de auditoría documentaria creada y retenida por la entidad. Y la inspección de activos tangibles, lo que vamos a ver es con respecto a su existencia, pero no necesariamente a su propiedad o valor. Entonces la inspección tiene que ver con examinar todos los documentos. Ya sabemos que existen muchos tipos de documentos como, por ejemplo, los cheques, los comprobantes de cheque, la factura, los recibos oficiales de caja. Ahí tenemos un montón de documentos contables que podemos examinar, porque si bien tenemos hoy en día todo mediante sistemas contables computarizados o mediante cuadros de Excel, ya sabemos que los Excel pueden aguantar lo que se le ubique ahí en monto. Entonces siempre tenemos que tener a la par el documento contable que lo respalda. Entonces, si yo tengo una factura número 1000 con 10,000 por 2 en mi cuadro y registrado en mi sistema de contabilidad, entonces yo físicamente debo de tener esa factura con fecha, nombre de cliente, con el monto y todo tiene que ser igual. Entonces, por eso es que siempre, aunque vivamos hoy en día en un mundo electrónico, siempre va a ser importante la inspección de documentos porque todavía trabajamos con documentos impresos.
Ya sabemos que las empresas tienen toda esta documentación en lo que se refiere a facturas oficiales, a recibos oficiales de caja, a constancia de retención. Igual, entonces vos vendés y extendés una factura, te quedas con copia e igual cuando vos compras, el cliente te da una factura original. Y entonces ahí es lo que se va acumulando de documentos. También tenemos cuando hacemos los cheques de pago, que por lo general hoy en día todo es por medio de transferencia o por cheque. Entonces ahí tenemos una copia de cheque, tenemos un comprobante y la factura o recibo. Ahí tenemos una documentación por cada cheque. Y si son miles de cheques, entonces tenés miles de documentos, porque ya sabemos que un cheque puede tener de 3 a 4 documentos. Entonces ahí tenés en las oficinas los campos llenos de documentos físicos. Y siempre el auditor, o sea, como les digo, que aunque ya estemos en una era digital, siempre vamos a inspeccionar documentos físicos. Aunque, por ejemplo, hoy pidamos documentos escaneados y digamos, es más fácil revisar un documento escaneado en una laptop que revisar uno por una documentación, pero en auditoría siempre vamos a trabajar con documentación y inspeccionar documentos físicos, porque al final nosotros tenemos que saber con certeza de que lo registrado contablemente en un sistema está correcto con el documento físico original. También tenemos inspección en lo que se refiere a los activos tangibles. Y ahí podemos ver, por ejemplo, los activos fijos. Entonces, ya también partimos que todos tenemos registrados contablemente. Tenemos registrados todos los activos fijos, mobiliario, equipo de oficina, tenemos vehículos y equipo de cómputo. Pero nosotros vamos a inspeccionar que si todo lo que está registrado contablemente existe físicamente en la empresa. Y también podemos ahí ver condiciones en las que se encuentre. Ya sabemos que, por ejemplo, en los activos fijos tenemos bajas por venta o bajas por obsolescencia. Tenemos también la observación que consiste en mirar los procesos desempeñados por otros, por ejemplo, la observación del auditor del conteo de inventario por personal de la entidad. Entonces, en la observación es mirar el proceso, por ejemplo, cuando acudimos en una toma física de inventario, pueden haber varias personas, porque puede estar el contador, puede estar el auditor, puede estar el bodeguero. Entonces, aquí estamos observando el proceso, que si no sos parte del proceso, pero estás observando cómo el contador lleva a cabo ese inventario físico. Investigación consiste en buscar información de personas enteradas dentro o fuera de las entidades. Pueden tener un rango de investigaciones formales por escrito dirigido a terceras personas, hasta investigaciones orales informales dirigidas a personas dentro de la entidad. Un buen ejemplo de la investigación podemos detallar que al final de las auditorías el equipo de auditores manda una carta al equipo de abogados o a los abogados de las empresas para saber sobre pasivos contingentes. Es decir, sobre demandas o posibles demandas que tenga la empresa a favor o en contra. Entonces ahí podemos meter esta parte de la investigación que tiene que ver con saber toda la parte legal del cliente y ver si es posible que nosotros como auditores podamos crear pasivos contingentes para la empresa con esta información que nosotros obtengamos de los abogados. Y ahí podemos crear pasivos contingentes, por ejemplo, cuando el equipo de abogados nos diga que hay una demanda que hay un 90% de que se va
a perder. Por ejemplo, en este caso, nosotros como auditores podemos determinar que podamos crear ese pasivo de esa cuenta por pagar, porque nosotros estamos ya, digamos, casi seguros de que la empresa va a perder esa demanda y va a tener que pagar cierta cantidad de dinero. La confirmación consiste en la respuesta de una investigación para corroborar información contenida en los registros contables. Y aquí vemos el ejemplo más fácil que tiene que ver con las cartas de confirmación de saldo de cuentas por cobrar o cartas de confirmación de saldo de proveedores. Y es cuando vos mandas una carta o un correo electrónico a los clientes diciendo o pidiendo que sí, que nos respondan si están conformes o no están conformes con el saldo que nosotros mantenemos en nuestra contabilidad. Obviamente vos como auditor ya llevaste antes un proceso de rastreo que les explicaba. Por ejemplo, si tenemos cuentas por cobrar y entonces ahí tenemos todas las ventas que se han registrado al crédito y después vemos con una revisión contra banco, que es decir, todos el saldo final, sobre todo los abonos que ha dado ese cliente. Nosotros ya llevamos a cabo ese rastreo, pero al final también mandamos a confirmar ese saldo con el cliente. Todo esto para dejar lo más claro posible el saldo, tanto de cuentas por cobrar como de cuentas por pagar. Y entonces esta sería la confirmación. El cómputo, porque ya sabemos que ahora todo se maneja, toda la contabilidad por medio de sistemas contables. Y entonces viene la parte de revisar todo lo que es cómputo, porque cuando vos pidas información te van a mandar por una parte por correo y después viene la parte de lo que hablamos de la documentación física. En el cómputo consiste en verificar la exactitud aritmética de los documentos fuentes y registros contables. En desarrollar cálculos independientes. Entonces viene que vos otra vez calculás, recalculás para saber si está bien o está mal. En este caso, por ejemplo, planillas que decimos. Podemos recalcular planillas. Las podemos pedir en digital. Y entonces ahí nosotros venimos, hacemos todos nuestros cálculos, sumas, restas, multiplicaciones para saber si los datos están correctos. Entonces vienen estos cálculos independientes del auditor sobre todo lo que tiene que ver con documentos computarizados. Los procedimientos analíticos consisten en el análisis de índices y tendencias, incluyendo la investigación de esas variaciones. Entonces, en los procedimientos analíticos lo que vamos a hacer en auditoría es que siempre vamos a tener el año sujeto al examen y el año anterior. Entonces ahí vienen las comparaciones, que fue un ejercicio que hicieron, y ver la diferencia de los 2 años, que se llama variación, y después sacar un porcentaje de variación para ver cuáles son las cuentas que obtuvieron mayores variaciones, y después como auditor ir a revisar por qué una variación muy grande. Entonces vamos sobre las variaciones significativas, las que a nosotros nos hagan dudar sobre esos montos y decir, yo voy a ir a hacer prueba a esta cuenta porque hubo una variación muy grande. Entonces eso tiene que ver con los procedimientos analíticos. Y las técnicas para recopilar evidencia, que es la que veíamos, pero hay más. Y entonces vemos también la comparación, que es observar similitud o diferencia entre 2 o más elementos. Por ejemplo, la comparación de resultados, que de esta forma facilitan la evaluación por el auditor y la elaboración de observaciones y conclusiones. Entonces, viene un poco con un procedimiento analítico de comparar un año con el otro y ver variaciones y evaluarlas para saber de dónde se originaron. Podemos hacer muchas comparaciones, no solo de estado financiero, sino sobre saldos de, por ejemplo, cuentas con subcuentas, como las cuentas por cobrar, las cuentas por pagar,
comparación de cuentas de activo fijo, toda cuenta que tenga un sinnúmero de su cuenta, igual podemos compararla, no solo comparar los montos totales. La observación que nos decía que es el examen ocular realizado para cerciorarse de cómo se ejecutan las operaciones. También la utilizamos dentro de la auditoría operacional, esta parte de observar los procesos, por ejemplo, cuando los cajeros de los bancos, ir a observar si cumplen con el tiempo que tienen estipulado, cómo manejan cada cliente, cuánto tiempo tardan con cada cliente. Entonces, ahí, por ahí a la par, está el auditor observando cómo se maneja el proceso. Igual lo veíamos en auditoría financiera que nos decía con el ejemplo de observar lo que tiene que ver con los conteos físicos, observar también cómo trabaja una persona en el departamento de contabilidad. Entonces tiene que ver especialmente con observar un proceso, y el auditor lo puede llevar a cabo porque está dentro de sus funciones y dentro de sus técnicas para obtener esa evidencia de auditoría que él necesita para poder dictaminar esa información financiera. La indagación que tiene que ver con obtener la información verbal sobre asuntos mediante averiguaciones directas, y entonces aquí viene toda la parte de entrevistas con el gerente general, y en el caso de que hay alguna debilidad, también las puede abordar pidiendo más información, por ejemplo, al contador general, puede llamar a un auxiliar de contabilidad, a pedir información sobre detalles que necesitas saber, porque tal vez estás limitado un poco en la información o encontraste algunos errores y necesitas saber de dónde vienen. Entonces viene toda esta parte de indagación. Que al final, como auditores les decía que si realizaba una entrevista y al final está recopilando una información, entonces pedí una firma de la persona que está entrevistando para que ahí quede como respaldo de que vos le hiciste, y también de qué información él te proporcionó, para que después no haya ningún tipo de problema en lo que vos vayas a decir sobre la información que encontraste y que él diga que te dijo otra cosa. Entonces, por más respaldo al final, que firme la entrevista. Y análisis consiste en la separación y evaluación crítica objetiva de los elementos o partes que conforman una operación. Los procedimientos de análisis están referidos a la comparación de cantidades, porcentajes y otras. Aquí también podemos usarlo en la parte de procedimiento analítico, que es donde vemos la diferencia de un año a otro y ver por qué se dieron esas diferencias. Y siempre nos vamos a ir por la diferencia más alta, obviamente. La confirmación que veíamos por parte de el ejemplo de las cartas de confirmación, y estamos buscando comprobar la autenticidad de los registros y los documentos analizados mediante información directa. Y aquí vemos que las confirmaciones pueden ser positivas, negativa, directa o indirecta. Depende de la respuesta que nos den al que estamos pidiendo la confirmación. La positiva, cuando en la solicitud se le pide al confirmante contestar si está o no de acuerdo. Eso lo vemos en auditoría por medio de unos machotes de carta, y al final vemos y le damos esa opción al cliente que nos diga si está de acuerdo o en desacuerdo. La negativa, cuando en la solicitud de información se le pide al confirmante contestar únicamente en el evento en que no esté de acuerdo con los datos. Esta va a depender de cómo elabores tu carta de confirmación. Directa, cuando en la solicitud se le suministran los datos al confirmante para ser verificado. Veíamos que en el machote de nosotros mandamos el monto que nosotros tenemos. Indirecta, cuando en la solicitud se le pide al confirmante remitir los datos tomados de su propia fuente. Entonces, indirecta serían esos ejemplos de carta donde vos pedís que él te ubique el monto que él tiene. Entonces, en
En el ejemplo con el que nosotros trabajamos en auditoría, la carta es positiva y es directa porque le damos la oportunidad al cliente que nos conteste si está o no está de acuerdo y le mandamos el monto, por lo tanto es positiva y directa el ejemplo que nosotros usamos. La tabulación, que consiste en agrupar los resultados obtenidos en áreas, segmentos o elementos examinados. La conciliación, ya lo vemos por medio de lo que más hacemos, conciliación de saldo. La comprobación, técnica que se aplica en el curso de una auditoría con el objetivo de verificar la existencia, legalidad, autenticidad y legitimidad de las operaciones. También lo podemos ver con verificación de documentos y comprobar que si en realidad existen o no existen. Y esto lo podemos ver con el ejemplo que decíamos sobre activo fijo, y es comprobar que si son propiedad de la empresa. Rastreo se utilizan para dar seguimiento y controlar una operación de manera progresiva de un punto a otro. Los rastreos por lo general los vamos a hacer de forma electrónica, y es cuando rastreamos cuentas y ahí mismo estamos comparando y rastreando. Por ejemplo, les decía con las cuentas por cobrar que se originan de ventas al crédito, entonces ahí vamos a revisar ventas, un rastreo de ventas con cuentas por cobrar, con abono de los clientes en banco. Entonces, por lo general van a ser la mayoría de rastreos computarizados. Revisión selectiva consiste en el examen ocular rápido de una parte de los datos o partidas que conforman un universo homogéneo en cierta área. Entonces, cuando son demasiados documentos, entonces ahí viene una revisión selectiva, pero ya sabemos que utilizamos muestreo en auditoría. Obtención de extractos y copias de documentos. Durante la auditoría de cumplimiento se pueden recuperar o obtener documentos legales, oficiales que son de importancia para evidenciar el trabajo, obtener copias originales completas, por ejemplo, de leyes, reglamentos, manuales, y obtener documentos o partes de ellos con la debida autenticación e indicación de la fuente de los archivos. Preparar extractos manuscritos de porciones o partes de documentos. Tiene que ver todo con la revisión de la documentación. La actividad de aprendizaje tiene que ver con el tema de la evidencia de auditoría. En el primero nos dice que el señor Abraham Tirado es un extranjero con deseos de invertir en la ciudad de Estelí. Dio la posibilidad de ser parte del grupo de diversión Happy Party, quienes tienen una discoteca exclusiva en Estelí. Junto a hoteles de 3 estrellas, sin embargo, el grupo requiere inversión para sacar adelante el negocio, por lo que uno de los socios, el ingeniero Aldo, del grupo y mayor accionista, le presenta un cuadro con la deuda y las proyecciones del señor Tirado. Sin embargo, lo contrata a usted porque él no comprende la información. Ante dicha situación, concertan una cita para que los tres se reúnan y discutan los términos para la inversión, en donde se plantea la necesidad de una auditoría y futura asesoría contable. Al momento de iniciar los trabajos, solamente le presentan cuadros con gráfica de los ingresos 2016-2017. Posteriormente le presentan un estado de resultados. Los comprobantes de egreso no presentan soporte. Al momento de solicitar los documentos legales le presentan matrícula 2014. El RUT está desactualizado. Usted, como auditor prestigioso de la ciudad, utilizando sus contactos, encuentra los estados de cuenta de la alcaldía que debe más de 45,000. En la DGI está insolvente, debe a Dignorte, Nacal. Entre ambos superan 300,000. Alquiler de local debe pagar $2,000 y deben 4 meses. ¿Usted considera que la auditoría se pueda realizar? ¿Cómo calificar la evidencia? Con la información suministrada, ¿qué recomendaciones daría al inversionista? ¿Aceptará la propuesta de asesoría a futuro? ¿Qué técnicas de recolección de información podría aplicar? Sustente sustancialmente su postura ante dicha situación. Entonces ahí tienen 2 materiales en el aula virtual para que puedan realizar ese caso. Y la segunda nos dice que el auditor en su trabajo recopila evidencia, que son los elementos de juicio,
que van a respaldar su opinión. Estas evidencias tienen distintos poderes de persuasión o convicción para el auditor. Ordenar las numeradas, o sea, ordenar todo lo que está aquí a continuación de mayor a menor grado de seguridad. Recuerden, de mayor a menor. Y entonces aquí nos dan una orden de compra prenumeradas emitidas por la compañía, 2 extractos bancarios emitidos por los bancos con los que opera la empresa, 3 cartas de representación del cliente del auditor, 4 confirmaciones recibidas de los clientes de la empresa, 5 listado de deudores preparados por la empresa, 6 examen de la factura de los proveedores de su remito, 7 planilla de inventario preparada por la empresa, 8 hojas de trabajo realizadas por el auditor durante el inventario de los activos físicos, fijo, será 9 copias de carta a los asesores legales de su respuesta, 10 lotes de información de recepción prenumerado y visado indicando el control de calidad efectuado por sector independiente del depósito. Entonces aquí ustedes van solo a enumerar de mayor a menor grado de seguridad y entonces en el material nos decía que cuál tiene más confianza. Por ejemplo, nos decía que la evidencia obtenida fuera de la empresa es más confiable que la obtenida dentro de la empresa. Y así nos daba varios aspectos de cuánto tiene mayor seguridad una evidencia. Entonces, con esa información que ustedes vuelvan a leer, ustedes van a enumerar de mayor a menor grado de seguridad todo este tipo de estas 10 evidencias de auditoría. Solo es enumerar. Y en el primer caso ahí tenemos todo lo que tiene que ver con evidencia y para eso tenemos el material en el aula virtual de qué es una evidencia, cuáles son las características que debe tener una evidencia y cuáles son las técnicas que usamos para recolectar esas evidencias. ¿Preguntas? Esto es tarea, No entendí ¿verdad? muy bien la segunda parte, pues. ¿Cuál? Sí, es la tarea ya para el siguiente parcial. Ah, ok. En la segunda solo van a enumerar. Primero va a ir la de mayor seguridad y de último la de menor seguridad. Así las vas a ir clasificando. Primero las de mayor seguridad y dejando por último las de menor seguridad. Porque ahí tenemos 10 evidencias. No las da usted, no las da revuelta, usted las tenemos que sacar del caso, ¿verdad? Están revueltas ahí las 10. Ah, o sea que esta es la tarea ya, esa que está enseñando. Ahí están las 10 revueltas. Ustedes solo van a ordenar. Por eso les dije que de primero en el 1 van a dejar la evidencia con mayor seguridad y en el 10 van a dejar la de menor seguridad y así van a ir Ya entendí. llenando las 10. Entonces este documento que está mostrando es la tarea. Sí. Ah, bueno. Es la ¿Y la tarea. primera que hay que hacer? En la primera es un caso donde vos vas a ver, 1, que si la auditoría se puede realizar, 2, cómo calificar la evidencia, 3, qué recomendaciones daría al inversionista, 4, aceptar propuestas de asesoría y 5, qué técnicas de recolección podrías aplicar. Ese es el primero. ¿Para cuándo es esta tarea? Yo creo que la dejé para viernes. Bueno, pues. Eso sería todo, chicos. Cualquier cosa me escriben. Al Está bien, WhatsApp. profe. Nos vemos. Gracias Bueno, profesor, por- buen día. Ahí les voy a poner unos puntitos por participar, Sí, profe, porque ya no es justo. Dale, pues. porque los demás nunca se conectan. Por asistencia. Bueno, profesor, se cuida. Buen día.